¿Qué pasa, gente? Tenemos la última hora, se están produciendo muchas noticias, muchos movimientos, mucho que analizar en el banquillo del Real Madrid. Klopp más lejos, Mourinho más cerca, lo vemos en este vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que quiero repasar un poco lo que han sido los últimos días en cuanto a la información del banquillo del Real Madrid, que es seguramente la primera y más importante decisión que tiene que tomar la directiva del Real Madrid con Florentino Pérez a la cabeza. Esto es una decisión que ya está en camino, se están revisando diferentes perfiles, no se va a esperar al final de temporada, es algo que hay que ir mirando ya y que se está mirando ya. De hecho, en los últimos meses, de una forma u otra, ha habido contactos con algunos entrenadores o sus entornos para conocer un poco la situación, la predisposición, pero esto ahora entra, ahora sí, en la recta final y en el momento clave de la temporada. Se ha hablado muchísimo esta semana de José Mourinho, después de que en The Athletic con David Ornstein publicáramos que es el candidato, que José Mourinho es el candidato favorito del presidente Florentino Pérez. Bueno, como he comentado ya, dijimos que es el candidato favorito de Florentino Pérez y que Florentino Pérez quiere, después de no, aunque él lo aprobó y él estaba de acuerdo, después de no tener él la iniciativa en la elección del último entrenador, que fue Xabi Alonso. Florentino considera que en este contexto tan difícil en el que está el club, que va a cumplir 2 temporadas sin ganar ninguno de los 3 grandes títulos, él tiene que tomar las riendas del proyecto y llevar la voz cantante en cuanto al entrenador. Y el favorito es José Mourinho. También destacamos que hay gente y hay voces importantes en el club que no están de acuerdo, que no ven tan bien la figura de Mourinho, un regreso del entrenador portugués que, como sabéis, estuvo en el club de 2010 a 2013, 3 títulos, la recordada y denominada entonces Liga de los Récords, esa maravillosa Copa del Rey de Mestalla tan celebrada, y una Supercopa de España también, y 3 semifinales de Champions que se quedaron ahí con mal sabor de boca porque estuvo a punto de algo más grande en la competición fetiche del Real Madrid, pero que no pudo ser. Florentino sí que ve que hay algo de trabajo inacabado, sí que le gustaría, le quedó eso pendiente, igual que le puede quedar a Mourinho, y que además en este contexto en el que el vestuario está como está, con muchísimos problemas desde la última temporada de Ancelotti hasta ahora, que esa figura de José Mourinho, esa disciplina interna, ese carácter que tiene, ese liderazgo, lo que impone al entrar a un vestuario, además de lo futbolístico, por supuesto, pues es lo que necesita el Real Madrid. Es su favorito, pero ni dijimos que están hablando, ni que hay conversaciones avanzadas, ni siquiera que va a ser él. Lo digo porque ha habido una reacción, yo diría que una sobrereacción de parte de la prensa en España, diciendo que si esto es algo del Madrid para que nos ha metido para ver si cómo respiraba la gente con eso. Luego ha empezado a virar con que es una cosa de Jorge Méndez. Bueno, yo os aconsejo, y creo que me conocéis de sobra y que habéis seguido mi trayectoria, os soy totalmente honesto, ninguna de las 2 teorías se acerca ni lo más mínimo a la verdad. El casting está abierto, a nosotros no nos consta que haya una decisión definitiva y que el Madrid ya tenga un nombre totalmente decidido, pero yo le veo cada vez más sentido a lo de José Mourinho. Antes de entrar con eso, quiero analizar también un poco el nombre de Klopp, que es el otro que más está sonando. Ha publicado AS en este fin de semana, el jueves por la tarde, que está descartado para el banquillo del Madrid. Nosotros en The Athletic en ningún momento lo hemos considerado candidato como tal, porque para eso es verdad que decimos que en el club gusta mucho, que se le ve un perfil con un fútbol que gusta mucho, con un buen currículum a sus espaldas, con experiencia en vestuarios lo suficientemente exigentes y difíciles como para llegar al Real Madrid con ese peso que se necesita, con que le quede bien el traje, como se suele decir, y que funcionaran las cosas. Pero a nosotros, y además destacamos que no solo a nosotros, que el propio Klopp
y su agente en repetidas ocasiones en las últimas semanas y en los últimos meses ha dicho que no hay nada con el Madrid. Llegó a decir, creo que era, no sé si Klopp o el agente, que no había nada con el Atleti, porque llegó a salir hasta el nombre del Atlético de Madrid. Entonces, para nosotros, para que fuera candidato, Klopp tendría que estar dispuesto a volver a entrenar, cosa que, según nos consta a nosotros, no ha ocurrido de momento. Si pudiera ocurrir o no, que parece poco probable, lo contaremos, pero en este momento, y hacemos comprobaciones prácticamente a diario por todas las noticias que salen, no ha sido el caso. Además, creo que hay una pista bastante clara. Se ha hablado de Kroos desde hace un año, más o menos, de mayo del año pasado, cuando Xabi Alonso realmente, en nuestra información, ya estaba más que hecho. Se ha hablado también, nos habló un poco en diciembre o enero, durante ese proceso que fue el final de Xabi Alonso. Entonces, si el club lo tuviera tan claro y el club lo tuviera tan hablado, creo que a estas alturas, con Klopp sin tener equipo, aunque esté en el grupo Red Bull y siendo el elegido y el preferido, se sabrían más cosas e incluso estaría más claro. En fin, esa es la información que tenemos en The Athletic y que venimos publicando desde hace bastante tiempo. Y decía que yo lo de Mourinho cada vez le veo mucho más sentido. Podemos imaginar que hay una preferencia en el club por tener un entrenador lo antes posible. Bueno, por cierto, en el terreno de las relaciones públicas y también un poco de salvaguardar la cultura o el buen funcionamiento del día a día, el Real Madrid también ha hecho un poco un esfuerzo en proteger la figura de Arbeloa, en el sentido de, hay parte del club que dice que no está sentenciado y que tiene opciones de seguir, pero bueno, solo hay que ver los resultados, de los que yo ya lo he dicho alguna vez, poca culpa, es que ya me pasó incluso en el final de Xabi Alonso, poca culpa pongo al entrenador, y luego también los problemas internos que está viendo, de los que ahí sí que culparía aún menos al entrenador, porque viene pasando, bueno, pues eso, última temporada de Ancelotti, los 8 y pico meses de Xabi Alonso, y ahora con Arbeloa, especialmente sobre todo desde que han caído los resultados, pues está viendo la verdadera naturaleza de este grupo, que está siendo bastante conflictivo desde hace bastante, bueno, yo diría que desde hace bastante tiempo, pues es que vamos camino de las dos temporadas. Pero decía que en el club, si sale con, voy a poner los dos ejemplos más destacados en España, si le dice así de claro a AS y a Marca que Arbeloa está fuera, pues imaginar lo que puede ser, aunque los jugadores y la mayoría se lo huelen y lo saben, como no ha habido comunicación oficial, Arbeloa, bueno, pues se reservan ese punto de misterio que para mí entra, por lo que yo sé y por lo que nosotros sabemos, simplemente en el terreno de las relaciones públicas. De hecho, es que mirad desde la caída con el Bayern, el vestuario tampoco ha respondido como decían o como esperaban, no se han reivindicado, parece que se están dejando ir, e incluso este final de temporada puede ser incluso más duro para cualquier opción que hubiera tenido Arbeloa de seguir. Y luego con Mourinho, por lo que nosotros sabemos, la cláusula, que es más o menos, no alrededor de 3 millones, un poco por encima seguramente, no creo que sea un problema para el Real Madrid cuando quiere construir un nuevo proyecto. No creo que siquiera que sea un problema para el propio Mourinho, porque Mourinho incluso seguramente querrá irse bien del Benfica si se va, y de Lisboa, de esta etapa corta, que sería corta, pero que le ha venido muy bien. De hecho, significaría que estaría de vuelta al Real Madrid y a la máxima élite del fútbol europeo. Y luego esa cláusula contamos que se activa en los 10 días siguientes después del último partido, que puede ser el 15, que creo que todavía no está fijado 100%, 15 o 16 de mayo. Es decir, estamos entrando en unas semanas clave en las que se van a desarrollar los acontecimientos. Yo decía que le veo cada vez más sentido, porque es verdad que yo, al principio, cuando nos llegó la noticia, nos empieza a llegar y la empezamos a trabajar, sinceramente a mí me parecía un poco fumada. Además, sabéis que nunca he estado cuando ha salido el nombre de Mourinho en anteriores ocasiones, yo no estaba en esas, pero esta empezamos a preguntar y efectivamente sí que estaba. Empecé a pensar, también hablé con gente de fútbol, algunos muy mouriñistas. Tengo un entrenador que hablo casi todos los días con él y que me tiene casi ya hecho el perfil por si ficha Mourinho, de cómo con la Roma le llevó al título europeo, el último del United también, bueno, en fin, esas cosas en las que ya quizás podamos entrar más adelante si se confirma que José Mourinho es el próximo entrenador del Real Madrid. Pero aparte de eso, que puede
no justificar, para mí es evidente que Mourinho no está en el prime de su carrera, pero sí dar cierto contexto que puede valer, sobre todo si lo comparamos por edad y por situación con el regreso de Carlo Ancelotti en 2021. Venía de, estar casi pasando con más pena que gloria por el Everton, con una edad ya avanzada también, etapa final de su carrera, y fijaos toda la gloria que dio al Real Madrid hasta convertirse en el entrenador con más títulos de la historia del club. Yo veo a Mourinho perfectamente capaz de hacer eso. A mí me sorprendió muy positivamente para bien los enfrentamientos con el Madrid, sobre todo el de la victoria a finales de enero que le costó al Real Madrid ir al play-in de la Champions. Me sorprendió, me gustó cómo jugó su Benfica. Su Benfica ahora está muy bien, está en segunda posición. Creo que ha hecho un buen trabajo con una plantilla que tampoco es la panacea, lo cual creo que también habla bien de él, y cabe pensar que con mejores jugadores podría hacerlo mejor. Y luego creo que sí que tiene ese nombre y ese talante para que cuando él entre en el vestuario poner las cosas en su sitio y que los jugadores le escuchen, y además con esa buena relación con el presidente y con el presidente haciendo la elección personalmente, creo que también le daría mucha más fuerza y mucho más margen de maniobra de lo que tuvo en ese sentido Xabi Alonso. Por tanto, yo creo que yo por lo menos cada vez le veo más sentido a eso. Y luego está el tema del Mundial. En este contexto tan difícil para el Real Madrid es importante tener un entrenador cuanto antes, y cuanto antes de forma efectiva. Es decir, no creo que fuera lo ideal, por ejemplo, anunciar a Deschamps, que ya se sabe que se va a ir después del Mundial, en el 15 de mayo o el 16 de mayo, cuando sea, porque realmente durante el Mundial, en la previa, va a tener mucho trabajo, y durante el Mundial ni os cuento, y es fácil pensar que él va a llegar a las instancias finales. Pensando en otro que ha sonado más que Deschamps, y que para mí tiene más cartel dentro del club que Deschamps, que es Pochettino, igual no llega tan lejos, pero el proceso es el mismo. Cuando tú te tienes que reunir y tener las decisiones, las reuniones decisivas, ese cara a cara, es ahora, y necesitas un entrenador, como pasó con Xabi Alonso, que empezó a planificar un poco desde fuera, pero ya llegará Valdebebas y desde el primer día también estar en reuniones importantes, seleccionar perfiles, jugadores, e ir dándole forma a la plantilla. Eso, cuando estás a las puertas de un Mundial, es muy muy complicado. Por eso yo también cada vez le veo más sentido y más favoritismo a José Mourinho, e incluso me iría a entrenadores como Allegri, que siempre ha gustado en el club y que está en el Milán, pero que sería negociar un fichaje como con un jugador, y lo fichas y lo tienes cuanto antes, no tienes que esperar a junio ni a julio para que de forma efectiva y de forma real entrene. Así que por ahí van un poco los tiros de también mi opinión, y un poco de contexto que creo que siempre es útil, de cómo está la situación de última hora en el banquillo del Real Madrid. Os leo en comentarios a ver por qué iríais vosotros. He notado, me ha sorprendido, ha tenido muy buena acogida desde la noticia, o por lo menos yo lo he percibido, el nombre de Mourinho. Creo que es con mucha diferencia el que más ilusiona junto a Klopp. Hablaba con Manu Falcón y otro amigo que estuvo viendo un especial de Rubén por la noticia de AS, y que un poco la lectura era: al Madrid no solo no le ha importado que salga que Klopp no va a entrenar al Real Madrid, sino que lo ha podido incentivar para que la gente no se ilusione. Me parece bien. En la información que tenemos nosotros, de momento no ha sido candidato, o candidato real, por lo que comentábamos, pero que ese nombre esté en el imaginario del Real Madrid, que el madridista piense que es Klopp o Mourinho. Si la gente quiere a Klopp y la prensa le está dando esperanzas a la gente con Klopp, entiendo que el Madrid diga: mira, si no es Klopp, vamos a decirlo ya y que salga, no tengamos miedo a negarlo, para que la gente no se ilusione por eso, porque si no, luego el que llegue, Mourinho, yo creo que da ahí pelea, estaría ahí, pero otro, si no, si luego traes a Pochettino, Deschamps, otros de los que están saliendo, pues creo que sería un mazazo. Así que os leo en comentarios a ver qué ranking, hacerme un top 3 vosotros en comentarios de por dónde tiraríais, y nos vemos en el siguiente vídeo.